Cordial saludos, amigos. Sí, así como usted leyó en el titular de este video, ¿quiénes deben comer del pan y tomar del vino en la conmemoración? Bueno, amigos, vamos a repasar lo que dice Lucas capítulo 22. Vamos a ver varios versículos y yo le animo a usted, amigo, a que en la medida que usted vaya leyendo, debe entender el contexto, amigos. Y esto yo lo digo mucho en mis videos. Hay que saber leer. Saber leer no es solamente repetir palabras o frases. No, sino que hay que entenderla de acuerdo al contexto. Y una de las maneras para entender el contexto es tener en cuenta a quién le está dirigiendo, a quién se está hablando, en este caso Jesús, a quién se está dirigiendo. Téngalo en cuenta eso, amigos. Entonces es justo lo que vamos a hacer en Lucas, el capítulo 22, en el versículo 14, que es en donde se instituye la cena del Señor. Entonces, vamos a leer Lucas 22:14. Dice así: así que cuando llegó la hora, él, o sea Jesús, se sentó a la mesa junto con los apóstoles. Tenga en cuenta eso y por eso lo he resaltado en azul, amigos. Él se sentó con los apóstoles. Y vamos a resaltar que lo hizo con sus apóstoles leales. En estos momentos ya Judas, Jesús lo había despachado, que eso lo podemos analizar en un próximo video. Aquí lo que vamos a comprender en el contexto, a quién Jesús está dirigiendo las palabras. Entonces el contexto nos indica que Él va a instituir la cena del Señor basado en la costumbre de la Pascua con los apóstoles leales. Entonces vamos a leer el 15 también, dice, y les dijo: deseaba tanto comer con ustedes esta Pascua antes de que empiece mi sufrimiento. Le animo a que usted lo lea en su casa todo el capítulo 11. Vamos a leer entonces ahora el 19. Dice así: después tomó un pan, le dio gracias a Dios, lo partió, se lo dio a ellos y les dijo: esto representa mi cuerpo, que será dado en beneficio de ustedes. Sigan haciendo esto en memoria de mí. Entonces, ahí lo tienen, amigos. Jesús está instituyendo la cena del Señor y al final dice: sigan haciendo esto en memoria de mí. Entonces, los testigos de Jehová, en obediencia a este mandato de Jesús, entonces celebramos la conmemoración todos los años. ¿Por qué todos los años? Porque hay que tener en cuenta el contexto. Y recordemos que Jesús en ese momento estaba celebrando la Pascua. ¿Y la Pascua se celebraba cada cuánto? Pues cada año, ¿verdad? Entonces, es razonable concluir que cuando Jesús dice que sigan haciendo esto, es razonable concluir que debemos seguirlo haciendo cada año, así como se celebraba la Pascua cada año. Pero en esta ocasión ya se va a hacer no para recordar la Pascua, ¿verdad?
sino dice él, en memoria de mí, o sea, en memoria de Jesús y del sacrificio que él va a hacer por la humanidad. Ahora el versículo 20 dice, también después de haber cenado, hizo lo mismo con la copa. Les dijo, esta copa representa el nuevo pacto, validado con mi sangre, que va a ser derramada en beneficio de ustedes. Bueno, entonces ahí Jesús instituye la cena del Señor. Vamos a entender aún más el por qué Jesús celebra la conmemoración, o más bien, instituye la cena del Señor solamente con sus apóstoles. Entonces vamos a verlo aquí más adelante. Entonces vamos a buscar más adelante en el versículo 28. Y aquí Jesús explica el por qué él celebra la cena del Señor o hace el pacto es con sus apóstoles leales. Veamos lo que dice el 28. Dice, ahora bien, ustedes son los que en mis pruebas se han mantenido a mi lado. Y yo hago un pacto con ustedes para un reino, así como mi Padre ha hecho un pacto conmigo, para que coman y beban a mi mesa en mi reino y se sienten en tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Entonces, amigos, usted se puede dar cuenta lo que dice el 28, que está resaltado en amarillo. Los apóstoles leales son los que se han mantenido a su lado en las pruebas. Y entonces, el 29 dice, hago un pacto con ustedes para un reino. Y el 30 dice también, para que coman y beban a mi mesa en mi reino y se sienten en tronos. Entonces usted se puede dar cuenta que los que comen del pan y beben del vino van a ser ¿qué? Amigos, ¿usted a qué conclusión llega? ¿Qué van a hacer? ¿Cierto que van a ser reyes? Sí, amigos. Entonces, aquí vemos la razón por la cual Jesús no instituye la cena del Señor con su familia. No la instituye con sus discípulos, que había mucha gente seguía a Jesús. Pero él instituyó la cena del Señor con sus apóstoles fieles. ¿Para qué? ¿O por qué? Porque se han mantenido leales en las pruebas. ¿Y para qué? Para que sean reyes y sacerdotes. Entonces, ¿para qué? Para un reino. Entonces, un reino está formado por un grupo de personas que dirigen o gobiernan, ¿verdad? Y hay también un grupo de personas que son gobernados. ¿Cierto? Es una deducción lógica y sencilla. Y esto armoniza con unas palabras de Apocalipsis que ya las vamos a ver. Apocalipsis capítulo 5, versículo 9 y 10, y dice, y cantan una canción nueva que dice, mereces tomar el rollo y abrir sus sellos, porque fuiste sacrificado, y con tu sangre compraste para Dios personas de toda tribu, lengua, pueblo y nación.
Tú hiciste que fueran un reino y sacerdotes al servicio de nuestro Dios, y ellos reinarán sobre la tierra. Entonces, amigos, ahí está claro que este grupo de personas son los que van a reinar con Cristo. Porque dice el 10, hiciste que fueran, ¿qué? Un reino. Además de reino, van a ser sacerdotes. Y al final dice que, y ellos reinarán sobre la tierra. Entonces, si dice que van a reinar sobre la tierra, entonces, ¿sobre quiénes van a reinar? Entonces van a reinar sobre personas, ¿cierto? Porque no tiene sentido que vayan a reinar sobre animales, ¿cierto? Porque los reyes reinan sobre personas. Parece un poco redundante o parece que le estuviera hablando a un niño de 5 años, pero ustedes me disculpan, pero lo hago así para que los apóstatas puedan entenderlo. Entonces, queda claro que hay dos grupos, amigos. Está el grupo de los que van a ser reyes y sacerdotes, y está un grupo, lógicamente, como todo reino, el grupo de las personas que van a ser reinados, que van a ser gobernados, dirigidos, es mayor. Entonces esa es la gran muchedumbre. La gran muchedumbre hace parte de esas personas a la cual se refiere aquí sobre la tierra. ¿Sí nota usted, amigo, cómo tiene sentido? ¿Cómo armoniza la Biblia? Y se conecta con el propósito original con el que Dios hizo a la humanidad. Cuando hizo a Adán y Eva, los creó aquí en la tierra. Y ese propósito no cambió, porque Jehová es el Dios todopoderoso y todo lo que Él se propone, lo cumple. Y los testigos de Jehová somos los únicos que enseñamos esta verdad acerca del Dios todopoderoso, que sí cumple lo que se propone. Las otras iglesias de la cristiandad enseñan a un Dios que no cumplió su propósito. Entonces no enseñan a un Dios todopoderoso. Los testigos de Jehová enseñamos la verdad acerca del Dios todopoderoso que sí cumple lo que se propone. Por eso, y note usted cómo armoniza el hecho de que haya un grupo de personas que van a reinar con Cristo, y así como lo dice aquí, sobre la tierra, sobre una humanidad, una nueva sociedad humana. Entonces ya aquí comprendemos el por qué es que los ungidos, los que tienen esa esperanza de ser reyes, son los que comen del pan y beben del vino, porque Jesús instituyó la cena del Señor, fue con sus 11 apóstoles leales. ¿Sí nota usted la verdad? Ahora, pues resulta que los apóstatas y la cristiandad utilizan un texto en el capítulo 6 de Juan, pero es un texto sacado de contexto. Por eso yo siempre enfatizo en mis videos, amigos, que hay que entender el contexto. Entonces, utilizan un texto del capítulo 6 de Juan para enseñar a la gente de que sí, que deben
todos deben comer del pan y beber del vino para obtener la vida eterna. Pero vamos a analizarlo, amigos, teniendo en cuenta el contexto para que usted comprenda, amigos, que en ese contexto no se está hablando de la cena del Señor. Mientras que aquí usted sí se pudo dar cuenta que hemos analizado detenidamente y que sí se refiere a la cena del Señor. Entonces, vamos a ver cómo manipulan y cómo tuercen lo que dice Juan el capítulo 6. Veamos. Entonces, capítulo 6 de Juan, el versículo 53 hasta el 56 dice lo siguiente. Así que Jesús les dijo, de verdad les aseguro que si no comen de la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tienen vida entre ustedes mismos. El que se alimenta de mi carne y bebe de mi sangre, tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Porque mi carne es alimento de verdad, y mi sangre es bebida de verdad. El que se alimenta de mi carne y bebe de mi sangre, se mantiene en unión conmigo, y yo me mantengo en unión con él. Entonces, en este texto, ellos quieren engañar a las personas en decir de que todos tienen que comer, que ahí Jesús estaba diciendo que todos tienen que comer del pan y beber del vino para tener la vida eterna. Pero amigos, vuelvo y les digo lo mismo. Usted tiene que entender el contexto, amigos. Entonces, si usted se toma la molestia, amigo, de leer todo el capítulo 6, usted se va a dar cuenta, amigos, que, y vuelvo y digo esto también, usted tiene que tener en cuenta a quién Jesús le está dirigiendo las palabras. Entender el contexto, parte de entender el contexto es eso, saber a quién Jesús le está dirigiendo las palabras. Recuerde que el texto que leímos de Lucas capítulo 22, esas palabras se le está dirigiendo exclusivamente a los apóstoles. Está instituyendo la cena del Señor con sus apóstoles. Pero aquí, amigos, Jesús le está dirigiendo esas palabras a una multitud y le animo, amigo, a que usted lea el contexto para que comprenda a quién le está dirigiendo las palabras. Recuerde que aquí, fíjese que he resaltado entre rojo, dice pan, panes, pan, en donde Jesús entonces alimenta a 5,000 hombres. Y resulta que al día siguiente, amigos, esa gente regresó donde Jesús, pero Jesús sabía que lo buscaban era para que les diera más pan. Entonces Jesús aprovecha esas circunstancias para demostrarles que deben preocuparse más por el alimento espiritual. Y entonces él enseña que Él es el pan que bajó del cielo y que entonces tienen que alimentarse de ese pan. ¿Pero en qué sentido? En sentido espiritual, ¿verdad? Ese es el punto, amigos. Aquí cuando se habla de alimento o de comer o de beber, no se está hablando en sentido literal. Se está refiriendo a esmerarse, es por aprender acerca de Jesús y de ejercer fe en Jesús. O sea, aprender, creer y ejercer fe en Jesús. A eso se refiere con comer, beber y alimentarse.
No se trata de comer, aquí no está hablando Jesús de comer en sentido físico, amigos, como lo quieren interpretar los apóstatas y la cristiandad. De hecho, recordemos, amigos, lo que Jesús le dijo a la samaritana, para entender que no se refiere al tomar literalmente. Recordemos en ese mismo capítulo, en ese mismo libro de Juan, el Evangelio de Juan, el capítulo 4, lo que le dijo a la samaritana en el versículo 14. ¿Qué dice? El que beba del agua que yo le daré, nunca más tendrá sed. Más bien el agua que yo le daré se convertirá dentro de él en un manantial que brotará para dar vida eterna. Entonces por eso he resaltado ahí en verde la palabra beba, el que beba. Y también del agua que yo le daré. ¿Se estaba refiriendo Jesús a beber literalmente? ¿Y se estaba refiriendo Jesús a un agua literal? Cierto que no, amigo, ¿verdad? Estaba hablando en sentido figurado, ¿verdad? Que en cuanto a beber, en este caso, se refiere a escuchar la enseñanza de Jesús. A eso se refiere. Y cuando habla del agua, a la enseñanza. ¿Sí capta usted el punto ahora, amigos? Vamos a volver entonces a Juan capítulo 6. Entonces, en Juan capítulo 6, versículo 54, cuando dice, el que se alimenta de mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna. ¿A qué se refiere, amigos? Entonces se refiere a ejercer fe en el sacrificio y en la sangre derramada de nuestro Señor Jesucristo y hacer cambios en nuestra vida basados en ese sacrificio para obtener la vida eterna. A eso se refiere. Aquí Jesús no está instituyendo la cena del Señor. ¿Sí capta usted el punto, amigos? Que es muy diferente el relato del capítulo 6 de Juan al relato de Lucas 22, con el cual empezamos este video, en donde sí se está instituyendo la cena del Señor. Aunque se utilizan el pan, ¿verdad? Y habla de beber la sangre. En este caso, de Juan capítulo 6, no tiene un significado literal, sino que se refiere más bien a ejercer fe en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Mientras que en el relato de Lucas 22, ahí sí usted se puede dar cuenta en donde literalmente Jesús tiene la copa de vino, están tomando vino, y ahí sí tiene un significado literal. ¿Sí nota usted la diferencia de los dos relatos? Además, este relato de Juan capítulo 6, esto está ocurriendo un año antes de la cena del Señor, o lo que llaman la última Pascua, que celebró Jesucristo. Entonces, amigos, ahí entonces hemos entendido el por qué solo los ungidos deben participar, comer del pan y beber del vino, porque ellos van a ser reyes y sacerdotes. Los que tenemos la esperanza de vivir eternamente en la tierra convertida en un paraíso y ser gobernados por Jesús y los 144,000, no
no comemos del pan ni del vino porque nosotros no vamos a ser reyes ni sacerdotes. ¿Sí nota usted, amigo, el porqué de las cosas? Entonces, les pido el favor a los apóstatas que por favor respeten nuestras creencias. Si no están de acuerdo con ellas, eso es respetable también. Pero por favor, no nos saboteen la reunión más sagrada y más importante que tenemos los testigos de Jehová. Así que ustedes se hacen llamar activistas porque los activistas hacen valer o están en pro de los derechos humanos. Nosotros también tenemos derechos, apóstatas. Nosotros tenemos derechos y legalmente somos una religión en más de 200 países. Y tenemos derecho a celebrar nuestra conmemoración, la reunión más sagrada y más importante de todo el año, celebrarlo de una manera digna. Por favor, les pido de buena manera, con mucho respeto, que no saboteen la conmemoración. Si ustedes quieren tomar pan y comer vino, háganlo en su casa. Nadie se los va a impedir. Pero por favor, no vengan a sabotear las reuniones, la conmemoración. Y eso es un favor también que le pido a Emma, que deje de sabotear las conmemoraciones metiéndose en diferentes reuniones a través de Zoom. Y entonces sabotearlas colocando el aviso del titular falso, que ya lo he invitado a debatir acerca de ese titular falso, y ha sido un cobarde que no ha aceptado la invitación a debatir. Entonces, queda demostrado una vez más la verdad. Y la verdad en este tema es que solo deben comer del pan y beber del vino los que forman parte de los 144,000 ungidos.